Día 103. Seguimos avanzando en la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. No sé en qué momento del día te encontrás. Yo estoy grabando esto tempranito, 6:40 de la mañana. Espero que tengas un buen día. Si lo estás arrancando, espero que tengas un buen descanso. Si es que te estás por acostar, o un buen día si estás al mediodía, no sé, bueno, que estés muy bien, que Dios te bendiga y que ahora puedas prestar atención a la palabra de Dios, porque Dios siempre nos quiere hablar, como te digo, a través de su palabra. Hoy arrancamos con Josué capítulo 15, la tierra entregada a la tribu de Judá. Josué capítulo 15 dice así: la asignación de tierra para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto. Se extendía al sur del paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrón. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón, hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desembocaba en el Mar Muerto. De allí subía a Bet-Oglá, luego seguía por el norte de Bet-Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí atravesaba el valle de Acor hasta Debir y giraba al norte, hacia Gilgal. Está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí, el límite se extendía a los manantiales de En-Semes y seguía hasta En-Rogel. Luego, atravesaba el valle de Ben-Hinom por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinom, y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa, y de allí a las ciudades del monte Efrón. Después giraba hacia Bala, también llamada Kiriat Yarim. El límite rodeaba el occidente de Bala hacia el monte Seir, pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet-Semes y luego a Timna. Después seguía hasta la ladera de la colina que está al norte de Ecrón, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba Jabnel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Esos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. El Señor le ordenó a Josué que le asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arabá, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anaseos que son descendientes de Sesai, de Aimán y de Talmai, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: «Daré a mi hija Aksa el matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer». Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Aksa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Aksa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: «¿Qué te pasa?». Ella contestó: «Concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en el Negev, ahora te ruego que también me des manantiales».
Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Vamos a hacer un paréntesis acá. Recordás a Caleb, ¿no? El viejito Caleb que quería esa parte de la tierra para él, quería conquistarla. Esa tierra que seguramente de joven había visto cuando fue a espiar la tierra prometida y que ahora, después de que habían pasado esos 40 años que tuvo que esperar en el desierto, él quería esa tierra, la quería y Dios se la dio a Caleb y la conquistó. Y no solo conquistó esa tierra, sino que dice que después de conquistar ese lugar donde expulsó a los 3 grupos de anaseos, dice que después de allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir. O sea, tenía una potencia, una fuerza bárbara. Ahora, me sorprende eso que dijo Caleb: daré mi hija Axa en matrimonio al que ataque y tome Kiriat Sefer. Es un peligro eso. Yo como padre ni loco haría una cosa así. Bueno, el que conquiste tal ciudad se lleva a mi hija, pero pará. ¿Y si aparece un sinvergüenza? Es un peligro, es un peligro. Y bueno, Caleb lo hizo. Se ve que estaba tan enfocado en que lo más importante en la vida era conquistar, que no quería darle la hija a cualquier vago, sino a por lo menos a un hombre que fuera conquistador. No era una mala cualidad, por lo menos decir, este hombre va a sacar adelante a mi hija, va a sacar adelante a la familia, no va a ser un vago que se quede todo el día en la casa. Quiero que mi hija se vaya con un conquistador. Bueno, se la jugó Caleb, me parece que no le salió tan mal, porque por lo visto era medio cercano a la familia el muchacho que se fue con su hija. Vamos a seguir con el versículo 20, dice así: esta fue la tierra asignada a los clanes de la tribu de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá, situadas a lo largo de la frontera con Edom, en el extremo sur eran Kabsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Itnan, Sif, Telem, Bealot, Azor Adata, Keriot, Esrón, también llamada Azor, Amam, Sema, Molada, Azar Gada, Esmón, Bet Pelet, Azar Sual, Berseba, Bisotía, Baala, Lim, Esem, El Tolad, Kesil, Orma, Siclag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silim, Ain y Rimón. 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Hacemos un paréntesis ahí. No es papa leer estos nombres, ¿eh? Y nos quedan por leer todavía. Vamos arriba, vamos a seguir. Versículo 33 en adelante. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se le entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aditaim, Gedera y Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Adasa, Migdal Gad, Dilián, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maceda. 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Libna, Eter, Asán, Giftá, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón, con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban. De Ecrón, el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas de Asdod con sus aldeas vecinas. También incluía Asdod con los asentamientos y las aldeas que la rodeaban, y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, también llamada Debir, Anab, Estemoa, Anim, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas vecinas.
También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arab, Duma, Esán, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Umta, Kiriat Arabá, también llamada Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de esas estaban Maón, Carmelo, Sif, Juta, Jezreel, Jocdeam, Zanoa, Caín, Gibeá y Timna. 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Alaúl, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kiriat Baal, también llamada Kiriat Shearim, y Rabá. 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraban las ciudades de Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nibsán, la ciudad de la Sal y Engadi. 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén. Así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Ahí finalizamos Josué capítulo 15. ¿Cuántas ciudades con cuántos nombres extrafalarios? Hasta que llegamos acá al final a una ciudad conocida, Jerusalén, que dice que no la pudo expulsar la tribu de Judá a los jebuseos, no los pudo sacar de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Terminamos el capítulo con un nombre de una ciudad muy famosa, más adelante después conocida como la ciudad del rey David, Jerusalén, una ciudad que hasta el final de la Biblia la vamos a ver a la nueva Jerusalén, así que una ciudad muy importante para el pueblo de Dios. Josué capítulo 16 arranca y dice así: la porción de tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán, cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó, atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot, en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente al territorio de los jafletitas, hasta Bet-Orón de abajo, luego a Geser y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fuera su hogar. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarot Adar, al oriente, de allí iba a Bet-Orón de arriba y seguía hacia el mar Mediterráneo. Desde Micmetat, en el norte, el límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Tanat Silo, al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Narat, tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa, el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego al mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín. Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de la ciudad de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Ahí terminamos Josué capítulo 16, que solamente tenía 10 versículos, no como Josué capítulo 15, que era más largo. Este fue un capítulo cortito como patada de chancho. Y nos vamos rapidito para el Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles capítulo 14, que arranca y dice así: lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y el Señor demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder
para hacer señales milagrosas y maravillas. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores. Y allí predicaron la buena noticia. Hacemos un paréntesis acá. Arrancamos el capítulo que muchos creyeron, muchos se añadieron a la iglesia. Otros estaban enojados, envenenaron a varios para que los persiguieran y los quisieran matar. ¿Qué hicieron los apóstoles? Entendieron, guiados por el Espíritu, que tenían que irse, que tenían que huir en esta oportunidad. Es bueno aclarar esto. No siempre hay que huir, a veces que sí y otras que no, por eso hay que ser guiado por el Espíritu Santo. Esteban, ¿estuvo mal el no huir y que lo apedrearan? No. ¿Jesús estuvo mal el no huir y que lo llevaran a la cruz? No, era la voluntad del Padre. Bueno, en este caso ellos huyeron y por lo visto era la voluntad de Dios que lo hicieran. Así que siempre hay que buscar la guía del Espíritu Santo para lo que sea que tengamos que hacer. No hay reglas estrictas o reglas rígidas, sino que cada situación es diferente y hay que buscar la dirección del Espíritu Santo. Sigo en el versículo 8. Mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta. ¡Levántate! Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local: ¡Estos hombres son dioses en forma humana! Decidieron que Bernabé era el dios griego Zeus y que Pablo era Hermes, por ser el orador principal. El templo de Zeus estaba situado justo fuera de la ciudad. Así que el sacerdote del templo y la multitud llevaron toros y coronas de flores a las puertas de la ciudad y se prepararon para ofrecerle sacrificios a los apóstoles. Vamos a hacer un paréntesis acá porque es de no creer. Claro, ocurrió un milagro, una persona que no caminaba, nunca había caminado en su vida, y estas personas acá dicen, bueno, vamos a poner, son dioses, estos son dioses. Bernabé es Zeus y Pablo es Hermes, y ya le quieren ofrecer sacrificio y llevan flores y corona y cosas. Y es de no creer, es como la película esa, El Camino al Dorado, ¿viste? Que eran seres humanos y uno no eran Dios, eran unas personas nomás, no eran dignos de adoración. Sigo en el versículo 14, que dice así: cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados, se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: ¡Amigos! ¿Por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envió lluvia y buenas cosechas y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego, unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Vamos a hacer un paréntesis acá porque es de no creer. Es una cosa de no creer. Versículo 18 decía que, no obstante,
aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificio. Y después en el versículo 19 dice, luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado y apedrearon a Pablo y lo arrastraron como si estaba muerto. Le dieron una cantidad de pedrada horrible. ¿Cómo es la gente? ¿Cómo somos también a veces los seres humanos, de pasar de un lado al otro, pero en cuestión de minutos, en un rato, en el día, cambiaron. Yo no sé si pasaron varios días, pero que de repente lo querían hacer sacrificio, ofrecer sacrificio, y después lo quieren matar. Estamos todos locos. Es una locura. Versículo 21. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisida, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis acá porque es hermoso esto, dice. Dice que fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe. Venía Pablo de que casi lo mataron, lo dieron por muerto, lo tiraron afuera de la ciudad y como que estaba muerto de tanta pedrada que le habían dado. Y en vez de decir, bueno, miren que es bravo esto del evangelio, miren que ustedes... No. Él estaba feliz de sufrir igual por Cristo y dice que animó a otros creyentes. Los fortaleció, los animó a continuar en la fe y les recordó que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Qué grande Pablo. Dice el versículo 23. Pablo y Bernabé también nombraron ancianos en cada iglesia. Con oración y ayuno, encomendaron a los ancianos al cuidado del Señor en quien habían puesto su confianza. Luego atravesaron nuevamente Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron la palabra en Pergue y después descendieron hasta Atalía. Por último, regresaron en barco a Antioquía de Siria, donde habían iniciado su viaje. Los creyentes de allí los habían encomendado a la gracia de Dios para que hicieran el trabajo que ahora habían terminado. Una vez que llegaron a Antioquía, reunieron a la iglesia y le informaron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y cómo Él también había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí con los creyentes por mucho tiempo. Ahí finalizamos la lectura del día de hoy. Qué lindo ver qué ejemplo de fe, de perseverancia, aunque llegaron dificultades, Pablo y Bernabé siguieron adelante, fortaleciendo, animando a las personas, orando y levantando ancianos en donde estaban. Esos ancianos serían líderes que dejaban a cargo de las obras de los lugares donde iban levantando comunidades de fe. Qué lindo, ¿no? Que podamos ser así. Que podamos saber que en esta vida no está prometido el paraíso. Estamos en la tierra, estamos en un lugar donde hay maldad, donde hay pecado, donde hay cosas feas que ocurren, pero nosotros tenemos que mantenernos con los ojos puestos en Jesús y no darle lugar al diablo, no permitir que nos llene de amargura nuestro corazón, de queja, de desconfianza al amor de Dios, porque Dios es digno de confianza, aun cuando pasamos momentos difíciles. Y yo te animo, quiero animarte, que si estás pasando un día complicado, una semana, un mes, una temporada difícil, que le cantes a Dios, que lo alabes, que le exaltes, que mires a la cruz y que le digas gracias por morir por mí, gracias por tu sangre. Cántale una canción porque Dios se va a alegrar tanto, tu corazón, el Espíritu de Dios se va a poner tan feliz en tu interior, te va a hacer tanto bien y Satanás se va a revolcar en el piso porque el diablo está esperando que vos, cuando venga una dificultad, diga, ¿y dónde está Dios? ¿Y qué pasó con esto? ¿Y si Dios está conmigo? Pero no le des lugar al diablo, Vamos a ser un poco inteligentes, ¿qué te parece? Y vamos, aunque venga una tormenta, exaltar a Jesús en todo tiempo, porque ¿quién nos va a sacar de ahí? Jesús, siempre. Así que vamos arriba, puestos los ojos en Jesús, a seguir caminando este camino de fe. Abrazo grande, que Dios te bendiga.